Analizando en estos 2 años en la práctica, la implementación del proceso de paz firmado en el año 2016, circunscribí personalmente el tema a 3 grandes puntos desde la perspectiva del impacto en el conjunto de la sociedad colombiana. Hay un cuarto punto, me van a disculpar la gripa, pero este es los gajes del oficio de viajar por todos los climas. Hay un cuarto punto que tiene que ver con lo que yo denomino los procedimientos técnicos de reincorporación, incluso los que tienen que ver con los problemas carcelarios. Hoy no tengo de parte de la Fiscalía un número exacto acerca del número de personas que aún 8 años después se mantienen en las cárceles, a pesar que se había pactado pues la liberación de la mayor parte de las personas que están en esas cárceles por el tipo de delitos que cometieron y que tienen que ver fundamentalmente con la rebelión. Pero en los temas que puse a discusión públicamente y de los cuales hice un balance en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, agridulce, porque la verdad es agridulce, es un vaso a medio llenar, siempre se mira desde 2 perspectivas, ya está medio lleno, le falta medio, pero es un vaso a medio llenar que tiene un aspecto muy importante, y es que el proceso político no permitió con suficiente contundencia la aplicación, la concreción del proceso de paz en la realidad. Y por eso hay temas que están lejos del cumplimiento. A pesar del esfuerzo de este gobierno, la reforma agraria sigue en números lejanos. El dato global, usando diversos mecanismos normativos vigentes desde hace décadas, desde y lentos por naturaleza, porque fueron hechos para no hacer una reforma agraria, pero los utilizamos para hacer una reforma agraria. Tenemos un dato global de 300.000 hectáreas entregadas a campesinos, de 3 millones que se pactaron. Es decir, con este gobierno hemos llegado al 10%. Comparativamente con el gobierno anterior, la diferencia es de 300.000 a 4.000, 5.000. Luego, no hay punto de comparación, simplemente el anterior gobierno no quiso hacer una reforma agraria. Y nosotros estamos empeñados en hacerla con una fuerte oposición en términos de no cambiar las normas. Y el acuerdo de paz dice taxativamente que se deben cambiar las normas que obstaculicen el cumplimiento del acuerdo de paz. Y entonces aquí hay una responsabilidad política, porque algunas normas, de acuerdo a su jerarquía, pues tienen que ver con instancias locales, con instancias del Ejecutivo Nacional, del gobierno, pero muchas, sobre todo estas de la tierra, tienen que ver con la ley. Y la ley que usamos, que es la 160 de 1994, hecha después de la Constitución del 91, en el gobierno de César Gaviria, que, digamos, hasta que se aprobó la ley como tal, salida del Congreso, tiene avances fundamentales. Fue transformada, y básicamente en un aspecto, y es que los procesos para tener la tierra tenían que pasar por procesos judiciales, y esos procesos judiciales no han terminado, ni siquiera a la fecha de hoy. El caso fundamental que siempre se vuelve simbólico es el caso de la masacre de la hacienda Bellacruz. Sus autores no están presos. El
mayor responsable político fue el embajador de Colombia ante la Unión Europea, señor Marulanda, Carlos Arturo Marulanda. No sé dónde está, pero no está preso. Allí mataron decenas de campesinos. La hacienda no está en manos de esos campesinos, ni de sus familiares, ni de sus descendientes. La hacienda sigue en manos de ellos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué justicia? ¿Dónde la justicia? Cuando se observa y se pone uno a investigar cómo fue que hubo una masacre de campesinos y la hacienda está en manos de los victimarios, encuentra el papel de algún magistrado por ahí que impidió que pasara a las víctimas. No voy a nombrarlo. Si yo voy al caso de mañana, Hacienda el nombre, La Esperanza, creo, América, la Hacienda América en Chimichagua, miles de hectáreas en poder de los paramilitares en su momento. Propietario el Ñeñe Hernández, de famosa recordación. Uno que en los procesos judiciales sobre las masacres de trabajadores en la Drummond aparece como responsable, el señor Blanco. O sea, tenemos al señor Ñeñe Hernández, financiador de la pasada campaña, socio, el que mataba a los obreros sindicalistas en la Drummond, y otro señor que es el que tiene hoy la empresa. Y entonces uno se pregunta, todo el proceso de paz y todos los acuerdos firmados y la extinción del dominio, a través de la extinción del dominio se le devolvió la hacienda a sus propietarios. Es decir, la mafia de nuevo es la propietaria, o la poseedora, porque este gobierno decidió sacarlos de allí y hacer justicia. Mañana se la entregamos al campesinado, o va a entregarse al campesinado. ¿Por qué suceden estos procesos? ¿Por qué la tierra que entregaron los paramilitares con destino a las víctimas está en manos de los descendientes de los paramilitares? Se había pasado a instituciones del Estado como la Fiscalía o como la actual Sociedad de Activos Especiales. Y la única conclusión a la que podemos llegar es que aquí se firmó una reforma agraria, pero no hay voluntad de hacer la reforma agraria, porque sus normas pasan por el Congreso, y cuando se han presentado las normas en el Congreso, los artículos se han perdido, se han detenido, no se han aprobado. Por eso tenemos una cifra como 300.000 de 3 millones de hectáreas y han pasado 8 años, y el lapso eran 12. Luego es evidente que no se va a alcanzar el objetivo si el Congreso de Colombia no decide de inmediato aprobar normas que faciliten el traslado de la tierra en manos de victimarios o en manos de grandes poseedores improductivos a el campesinado de Colombia. ¿Qué normas? No hay que inventarse mucho, solo hay que escribir, ministro del Interior, que las mismas normas que se utilizan para obtener la tierra en la construcción de una troncal de Transmilenio o del metro en Bogotá o de una avenida en cualquier gran ciudad del país, también se apliquen para obtener la tierra con fines de entrega al campesinado y de producción de alimentos, punto. No se necesitan inventar nuevas normas. Se necesita aplicar las existentes para el caso urbano, en el caso rural y con el objetivo de la alimentación. En otros temas se ha avanzado más. Hay un gran segundo objetivo del proceso de paz, que es la transformación del territorio. Y aquí hablamos, yo diría, de todos los territorios excluidos, pero la negociación construyó un mapa geográfico básicamente determinado por en donde existía una influencia de la FARC que hacía la negociación.
se le ha denominado los PEDETs. En el transcurso se han invertido 100 billones de pesos en las 4G. Estamos sobreendeudados en eso. No digo que no se necesitan, pero mucho menos en los PEDETs. La deuda que paga la nación hoy es para pagar las inversiones en las avenidas 4G, que como todos saben son avenidas en concesión, troncales en concesión privada. Es decir, son negocios. Sin embargo, las inversiones destinadas a los PEDETs, que suman una cuantía muy inferior a esta cifra, en estos 8 años, algunas han tenido un resultado marginal en la transformación del territorio y la mayor parte, lo tengo que decir así, se lo robaron. Porque el gobierno anterior hizo un pacto con la clase política de transferencia de recursos. Se ha hecho así desde tiempo atrás, yo le llamo los cupos parlamentarios, pero los dineros que usó de tipo público fueron los de la paz. Y a través de regalías, la famosa OCAT-Paz, se invirtieron billones de pesos al transcurrir estos 8 años, que cuando fuimos a mirar las obras directamente en responsabilidad del director del Plan Nacional, del Planeación Nacional, no están las obras. Y ya pasaron 8 años. Tuvieron anticipos, tuvieron contratos firmados, hubo transferencias de la nación para pagar esos contratos y las obras no están. Y por tanto, el proceso de transformación del territorio es muy incompleto. A tal punto que muchos de esos territorios hoy están en manos de un monocultivo, la hoja de coca, y por tanto están en manos de los propietarios del proceso de venta y comercialización en el mundo del producto que usa o que se usa de esa hoja de coca, la cocaína. Otra vez tenemos un conflicto con armas en esos mismos territorios, casi todos. Luego la sociedad se pregunta, ¿y entonces para qué sirvió el proceso de paz? El proceso de paz hubiera servido en estos 8 años para transformar el territorio si se hubiera cumplido. Pero la consigna no fue cumplir el proceso de paz, sino hacer trizas el proceso de paz. Se trata ahora de transformar las normas, como dice el acuerdo, para que este punto se vuelva realidad. No estamos tan lejos si examinamos las cifras de la reforma agraria. Se necesita es que no se roben la plata, se necesita una normatividad que permita trasladar esa cuantía de recursos que hoy calculamos en 80 billones de pesos al territorio, para que ese territorio con su población lo inviertan en las obras estratégicas que permitan la transformación del territorio. No en las 30.000 que se dijeron, muchas de ellas son marginales, sino en las que permiten que un territorio que haya sido una cosa se vuelva otra, diferente, y le dé paso a la prosperidad a la gente. El proyecto que está a punto de concluir en el Congreso de la República, como acto de reforma constitucional que tiene que ser seguido de una ley de competencias, que le llamamos aquí el Sistema General de Participaciones, es ambicioso porque dice, siguiendo la Constitución del 91, que fue contrarreformada en ese aspecto, que de los actuales niveles de transferencia a las regiones todas de Colombia, que son hoy un 24%, algo así, pasamos a casi un 40% en un lapso
Se aprobó ayer, ¿cuánto? 12 años. Luego va a haber una revolución en los recursos de las regiones, con un más y un menos. El menos es que pase lo de OCAT, regalías. Esta vez el manejo es exclusivo del territorio, de sus autoridades locales elegidas por la población del territorio, con un capítulo especial que son las zonas PEDETs, que igual tendrían el dinero y sus autoridades locales la obligación y la posibilidad de invertirlos en los planes PEDET, es decir, en el cumplimiento del proceso de paz. La nación deja de tener esa responsabilidad, se la traslada en dineros y competencias al territorio. La población misma tendría mucha responsabilidad en cumplir el acuerdo de paz, pero tiene un menos. Las mismas agrupaciones armadas hoy financiadas por el narcotráfico irían por la captura del dinero y transformarían un dinero de paz por un dinero para la guerra. Todo depende del éxito en pacificar y de la fortaleza del poder popular en el territorio PEDET. Es un reto. Yo no quiero calificarlo ahora, pero puede transformar en positivo este segundo gran aspecto del proceso de paz firmado en el 2016. Y el otro tercer gran aspecto es la verdad. La verdad tiene complicaciones en Colombia. Yo no puedo meterme en los procesos investigativos, no los puedo predeterminar, pero indudablemente la justicia está entre dos corrientes: la impunidad o la verdad. Y hemos tenido recientemente ejemplos de impunidad total, 500 muertos, entre ellos decenas de la Unión Patriótica en el norte de Antioquia, en Santa Rosa de Osos, Yaromal y Campamento, asesinados antes del paramilitarismo, años 80, por un grupo de limpieza social con unos integrantes que aquí creo se conocen, pero que la justicia, o el juez más, no la justicia, decidió que eran inocentes. ¿Y dónde están los culpables de los 500 asesinatos? ¿Y qué pasa con las víctimas herederas de esas 500 personas asesinadas, algunos de los cuales eran niños y niñas menores de 10 años? Como un Netanyahu, solo que asesinaban con pistola, machete, cuchillo y fusil de vez en cuando. En Colombia, la Corte Internacional, no en Colombia, sino en el mundo, dijo que Netanyahu era un criminal, que debe ser arrestado. ¿Qué pasa con los criminales de los 500 y entre ellos los niños del norte de Antioquia? Como este caso, hay muchos en este momento buscando ansiosamente impunidad. Tengo que decir que se aceleró porque puse como gestores de paz, que no es ningún beneficio jurídico, sino un cambio de condición personal, a los jefes del paramilitarismo antiguo de los años 90. Finiquitar el proceso de paz con el paramilitarismo implica, de acuerdo al acuerdo final que determinó la Corte Constitucional en aquella época, que no el gobierno de aquella época, implica verdad, justicia y reparación. La verdad está embolatada y esos gestores de paz son los que pueden confesarla. La reparación está todavía más embolatada porque los bienes que entregaron estas personas, centenares, entre haciendas, lotes, etcétera, se los entregaron a la fiscalía y en la fiscalía se los robaron. Yo sé de algunos, como en el caso
de las Américas en el Cesar, que los tienen los mismos que lo entregaron. Y en otros casos los tienen políticos aliados al Clan del Golfo y usan el Clan del Golfo para mantener la posesión de los bienes que los paramilitares entregaron. Y entonces, ¿dónde queda la verdad en Colombia? El proceso de paz dice que debe haber una sola instancia de verdad en el país. Yo le llamo un tribunal de cierre. Las sentencias de las diversas cortes tratan de negarlo, pero está en el acuerdo de paz. Luego, aquí hay un tema normativo que debemos asumir. ¿Construimos un tribunal de cierre de la verdad en Colombia o no? Por el acuerdo de paz es sí. Entonces ese proyecto de ley tiene que entregarse. Es la JEP poderosa, pero no solamente tiene que integrar guerrilleros de la FARC o paramilitares, militares de los falsos positivos. Tiene que integrar políticos, los terceras personas le dicen, paramilitares, y todos los actores de la violencia que hayan sido en el periodo que designó la ley hacia la fecha, incluido, en mi opinión, esta. De tal manera que habrá una puerta real a través de la verdad hacia la paz total. Dice el acuerdo de paz, y narcotraficantes incluidos. ¿Esto es para discutirlo o es para cumplirlo? Porque si en el acuerdo de paz dice y narcotraficantes incluido, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué la JEP está rechazando declaraciones? ¿O por qué otros tribunales impiden que lleguen declaraciones a la JEP? Si el acuerdo de paz es una declaración unilateral de Estado, su texto es de obligatorio cumplimiento. Y ni el máximo Tribunal de Justicia de Colombia puede variarlo. Porque esa es la filosofía vinculante de las declaraciones unilaterales de Estado. Por eso se llama declaración unilateral de Estado y no declaración unilateral de gobierno. Porque si fuera de gobierno, pues cambia con los gobiernos y no implica las otras ramas del poder público. Pero si dice de Estado, que es la juridicidad que ha construido la civilización humana, la sabiduría humana, y que se traduce en el acumulado del derecho internacional de las Naciones Unidas, entonces lo que se escribió en el acuerdo del año 2016, a menos que las partes, a través de esta instancia, que yo siempre olvido el nombre, Comisión Civil, aquí inventan unas siglas interesantes, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final de paz, así lo declaren. Y se vuelve a presentar como una declaración unilateral de Estado. Esto no ha sucedido. Luego, el texto firmado por el gobierno de Santos y las FARC en el 2016 es una declaración unilateral de Estado y es vinculante para todas las ramas del poder público, llámese Congreso de la República, llámese Poder Judicial, llámese Poder Ejecutivo, nacional y local. Si se nos dice que esta es una pérdida de soberanía, entonces nos toca salirnos del sistema de Naciones Unidas, porque nosotros premeditadamente y libremente aceptamos una soberanía internacional. Sucede lo mismo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esta nación, después de haber hecho unos compromisos, tiene que decidir, o si se aísla del mundo,
Muchas veces hemos estado aislados del mundo o cumplimos la palabra. Le damos poder a la palabra. La palabra tiene poder, decía mi mamá. Poder a la palabra es que palabra que sí cumplimos. Y el texto del acuerdo de paz, declaración unilateral de Estado, está a medio llenar, a medio cumplir. Y el tiempo ya pasó. En mi gobierno dijimos ante el Consejo de Seguridad que aceleraríamos. Hemos acelerado hasta donde podemos. Nos confluye, nos coincide el acorralamiento financiero. Premeditado además. A nosotros nos pasa lo mismo de Syriza y el señor Tsipras en Grecia. Nos acorralan. Hay que decirlo, JP Morgan busca cómo bajar nuestra calificación a como dé lugar. Y lo busca por mi posición respecto a Palestina. Así castigan en el mundo la lucha por el derecho de las gentes en las civilizaciones. Y cambia la política del mundo, indudablemente. No sabemos hacia qué puertos. Pero a pesar de ese acorralamiento presupuestal que tiene la ley de cofinanciación en el Congreso, paralizada, que no aprueban la forma de endeudarnos para pagar la deuda que dejó Duque, paralizado, que nos llevan a un default, le dicen así, default, que yo no voy a aceptar, que mantienen una parálisis para que no se financien los programas del gobierno, pues tiene como correlato que no se financia el acuerdo de paz. Es una forma de hacer trizas el proceso de paz. Luego también tenemos que tomar decisiones en este año sobre lo que significa la declaración unilateral del Estado y la obligación del gobierno de Colombia a actuar, de cambiar las normas para que se vuelva realidad. Tendremos otro balance el año entrante y espero que los números aún sean muy superiores. Aspiro a duplicar la entrega de tierras en Colombia, llegar a 600.000 hectáreas para el campesinado y maximizar las reservas campesinas que van bien. Aspiro a que parte del crédito que manejan un 94% la banca privada fluya hacia las cooperativas campesinas. Aspiro a que podamos demostrar en 2 o 3 territorios de Colombia que es posible su transformación de economías ilícitas a economías lícitas y de la violencia hacia la paz, y que podamos mostrar que el Estado, con la ayuda de la ciudadanía y bajo el poder de la ciudadanía en esos territorios, puede sacar una región concreta de la violencia. Y no esto que estamos viendo, que cada región permanentemente pasa de un actor de la violencia a otro sin que llegue el Estado o sin que nazca el Estado de su propia ciudadanía, porque no llegamos a la paz. Espero el ELN coherencia con el pensamiento del sacerdote y el padre Camilo Torres Restrepo. Es la hora del amor eficaz. El amor es ayudarnos, decían en el Nuevo Testamento, ayudarnos mutuamente. La humanidad está aquí después de centenares de miles de años de evolución de esa misma humanidad, porque se ha ayudado mutuamente. Decía ya en el G20, ante los dueños del poder político del mundo, que ayudarnos es lo que nos ha permitido estar aquí, porque desde el principio cazábamos animales juntos para llevarle un pedazo de carne a la cría, o vegetales para los vegetarianos que también existían en aquellas épocas, frutas y hojas que se recogían de los árboles, porque aún no sembrábamos, y cuando sembramos lo hicimos juntos.
más las mujeres que los hombres. Juntos prendimos el fuego, no fue un hombre solitario como aparece en la tragedia griega, no. Juntos prendimos el fuego y juntos nos sentamos alrededor de la hoguera para calentarnos. Y aún lo hacemos. Juntos nos volvimos civilización. Juntos estamos aquí como humanidad, aún viviendo. Si nos separamos de esa juntura, si dejamos de apoyarnos, si dejamos de ser solidarios, se acaba la humanidad. La perspectiva de mi ley no es sino un suicidio, fue lo que dije ahí, porque nunca jamás hemos sido átomos individuales compitiendo y matando al otro. Hay dos políticas: o nos ayudamos juntos o nos matamos. La política del amor es ayudarnos. La política de la muerte es matarnos. Las dos políticas compiten en todo el mundo. En Gaza está una. Quizás en Cali, en la COP16, estaba la otra. ¿A dónde va el ELN? ¿A la de Gaza o la de la COP16? Pues yo diría, retorne a la idea del amor eficaz de Camilo Torres Restrepo. Es ayudarnos, no es matarnos. Ahí están matando jóvenes, hijos de campesinos, premeditadamente con un francotirador. ¿Están matando a la oligarquía colombiana? No. Están ayudando a matarnos entre nosotros. Es la política de la muerte, no la política del amor eficaz. La FARC, a pesar de toda la crítica de la sociedad colombiana sobre ella misma, yo tengo algunas, no es del caso, algún día escribiremos libros si es que nos dejan, pero la FARC en el año 2016 le dijo a los colombianos: ahora nos dejamos de matar, ayudémonos. Y hay unas respuestas ahí en el Congreso, no de la mayoría, y en las calles también, que lo que invitan es de nuevo a matarnos. Yo pienso que este gobierno debe profundizar la tesis de la política del amor, que es para todo el mundo, y decir con franqueza que aquí la única política que nos permite sobrevivir como nación y como humanidad es ayudarnos mutuamente. Y en este caso, ayudarnos mutuamente es que se cambien las normas para que el acuerdo de paz rápidamente se pueda cumplir, y cumpliendo la palabra podemos hacer la paz total en Colombia. Gracias y muy amables por haberlo escuchado.